Sean todos bienvenidos a nuestro segundo webinar Camino a la cuarta edición de ExpoPyme. Hoy hablaremos sobre procesos de mejora continua en las empresas gastronómicas y agroindustria, cultura alimenticia e inocuidad. Para ello nos acompaña la maestra Ligia Pasquier, especialista en procesamiento de alimentos de la Red de Mentores del Consejo Nacional de Universidades. Le saluda a Jessica Ramírez. Bienvenida, maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de recibirle. Y maestra, hablando sobre este tema tan importante, ¿nos puede compartir qué es la inocuidad alimentaria? Sí, la inocuidad alimentaria es un procedimiento, una serie de pasos que se tienen que cumplir para que el alimento sea seguro y aceptado por el consumidor. En este caso se refiere que el alimento no haga daño al consumidor, porque muchas veces tenemos riesgo en el proceso productivo de contaminación física, contaminación química y contaminación microbiológica. Entonces, ser un alimento inocuo es aquel alimento que no va a hacer daño al consumidor. Hablando un poco sobre los procesos, ¿cuáles son los procesos de la cadena alimentaria? Bueno, como mencionábamos antes, la inocuidad tiene que garantizar que el alimento sea saludable, que no haga ningún daño, ¿verdad? Que más bien tenga un beneficio al consumidor. En este caso, la cadena alimentaria tiene que ver con todos esos pasos donde el alimento tiene una participación, desde el momento del cultivo, después viene la cosecha, después viene el transporte, la recepción, incluye también el almacenamiento, el procesamiento o la transformación, en este caso, cuando nosotros tenemos ya la transformación del alimento, la conservación y el servicio o al momento cuando nosotros lo vamos a ofrecer al consumidor. Entonces, esta cadena alimentaria es todo donde el alimento pasa, ¿verdad? Por un camino. En otros países también, ¿verdad? Y aquí también en Nicaragua, nosotros tenemos también una normativa de trazabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que llevar un registro de quién ha estado expuesto o en contacto con ese alimento, porque de esa forma, sobre todo cuando los alimentos son exportados, tiene que identificar si hay algún riesgo de contaminación, cuál fue el lugar y quién estuvo involucrado. Entonces la cadena alimentaria es toda una serie de procesos que es muy importante que nosotros llevemos secuencia. Por eso, en el caso de las empresas, tienen que llevar un manual de procedimiento. Entonces, cada una de estas etapas tienen una serie de normativas. El cultivo, qué tipo de fertilizante le van a aplicar, el transporte, qué condiciones tiene que llevar el medio donde se va a transportar el alimento, ya sea como materia prima o como producto terminado. Y así también el almacenamiento, ¿verdad? Como mencionábamos, tanto desde el punto de vista de la materia prima como el producto terminado, todo eso tiene una serie de requisitos y recomendaciones, ya no digamos la conservación, si es en frío, si es un alimento perecedero y ya el momento del servicio, cómo lo vamos a ofertar al consumidor. Entonces todo eso es importante porque en todo este proceso se debe garantizar todas estas recomendaciones, ¿con qué? Con el objetivo de garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos. Claro que sí, es importante mencionar todos esos detalles y también decir que por qué es importante que nuestros protagonistas del Ministerio de Economía Familiar cumplan con la inocuidad alimentaria. Bueno, es importante, como mencionábamos anteriormente, porque vamos a ofertar un producto de calidad higiénica. Va a ser un alimento que va a cumplir su objetivo, ¿verdad? Que en este caso tiene que ver con la satisfacción del consumidor, el gusto, va a mantener, ¿verdad? El aroma, la contextura y sobre todo, como lo más importante, que es la inocuidad, que no haga daño. Porque si no se cumplen con estos requisitos, podemos poner en riesgo la salud del consumidor. Existen diferentes enfermedades de transmisión alimentaria que nosotros las denominamos ETA y estas pueden estar asociadas a intoxicaciones alimentarias que puede conllevar a la muerte si una persona lo consume si consume un alimento que ha sido contaminado por un microorganismo, sobre todo patógeno. Y no solamente digamos, a largo plazo le puede afectar, sino que también inmediatamente, porque puede dar algunos problemas gastrointestinales, puede dar también algunas reacciones, en este caso, de alergia también. Muchas veces debemos de también nosotros mencionar en la etiqueta de los alimentos cuáles son los componentes, porque no podemos también obviar que hay algunos alimentos alergénicos también que pueden afectar al consumidor.
Detrás de cámara estuvimos platicando la maestra y yo sobre los requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos. Quiero que nos comparta para todos nuestros cibernautas que nos están acompañando a través de la página del Ministerio de Economía Familiar y también la página de Expopime, que nos comparta un poco sobre eso. Bueno, en el caso de los requisitos sanitarios de los manipuladores, hay una serie de requisitos, principalmente tiene que ver con la higiene, que estos están contemplados dentro de la norma sanitaria de la manipulación de alimentos que tenemos nosotros en Nicaragua, que se denomina NTON 0302699. En esta norma, ¿verdad?, incluye no solamente los requisitos de los manipuladores, sino también incluye algunas condiciones de los locales donde se producen alimentos o donde se procesan alimentos. Entonces, dentro de los requisitos de los manipuladores tenemos que todo manipulador debe recibir una capacitación básica sobre higiene de los alimentos. Entonces, este tema es muy importante. Si nosotros también trabajamos a nivel de promotores, como protagonistas, como consumidores, todos debemos de tener alguna noción acerca de lo que es la higiene de los alimentos, porque esto está incluido dentro del normativo. O sea, cada empresa, cada negocio debe de llevar un registro de cada cuánto realizan capacitaciones a su personal, porque esto va a garantizar que se cumplan, ¿verdad?, en este caso, estos criterios o normativas. Otro es que todo manipulador debe practicarse exámenes médicos. Cada 6 meses se realizan exámenes de coprocultivo, coproparasitoscópico, que tiene que ver para medir si no hay parásito o evaluar si no hay parásitos en los manipuladores, porque recordemos que si el manipulador tiene algún tipo de infección, algún tipo de enfermedad, puede, ¿verdad?, poner en riesgo al producto y en este caso al consumidor. Entonces también se hacen exudados faringios, se hace examen de BDRL, que es de enfermedades venéreas, y estos se realizan cada 6 meses. Muchas veces, siempre al iniciar a trabajar, al inicio del trabajo también es importante que los manipuladores tengan una constancia de salud, ¿verdad?, un certificado de salud donde previamente se le han realizado esta serie de exámenes. Esos son los exámenes básicos que se requieren. También es importante que las personas manejen las normativas. Si tienen una lesión dérmica, si tienen quemaduras, tienen un proceso infeccioso, una enfermedad gastrointestinal, ellos tienen que reportarla a su trabajador, porque ellos no pueden presentarse así al trabajo, porque como mencionábamos anteriormente, recordemos que manipular es tocar, es estar en contacto con el alimento, y esto puede poner en riesgo la salud del consumidor. También otro de los requisitos es en cuanto a la higiene personal. Bueno, lógicamente todos nos bañamos diario, ¿verdad? Pero muchas veces en las empresas, hay algunas empresas como requisito, es que cuando ingresa el trabajador a su turno se tiene que bañar en el lugar del trabajo. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros garantizamos la inocuidad del alimento. En este caso tiene que haber un buen aseo, cepillarse los dientes, las uñas deben de ser cortas, limpias y sin esmalte. Esto es muy importante, porque muchas veces cuando compramos alimentos debemos de fijarnos que el que nos está, ¿verdad?, sirviendo el alimento tenga esos aspectos, porque en la uña pueden incrustarse suciedad y también bacterias, y estas se van a pasar al alimento. Otra cosa es el cabello corto, tienen que usar gorra, redencilla, porque eso les va a cubrir el cabello. Acordémonos que el alimento también puede estar en riesgo de contaminación física. Física es un cabello, ¿verdad?, un resto de hueso, un botón, un trozo de tela. Todos hemos visto muchas veces en algunos alimentos que no solamente hay contaminación microbiológica, que es la que no vemos, que son los microorganismos, pero también podemos tener una contaminación física. Entonces, por eso el manipulador debe tener cubierto el cabello con un gorro o una redencilla. También maestra, disculpe que la interrumpa. Sí. Detrás de cámara estábamos hablando sobre los accesorios. ¿Un manipulador de alimentos puede utilizar accesorios como anillos, pulseras, cuando está en la manipulación del alimento? No, no debe, no está permitido. Inclusive está contemplado en la normativa que no debe usar arete, no debe usar, ¿verdad?, brazaletes, no debe usar reloj, no debe usar ningún artefacto que pueda estar en contacto también con el alimento. Entonces, no es permitido tampoco ni mascar chicle,
ni fumar. ¿Por qué? Porque el fumar, recordemos, se toca la boca, el manipulador. El fumar, la ceniza, puede caer restos en el alimento y puede ser una fuente de contaminación, y también va a alterar el sabor del alimento, porque recordemos, como mencionábamos anteriormente, la contaminación no solamente que nos va a ocurrir una enfermedad, sino que también puede alterar las características organolépticas del producto, y esto pues va en detrimento de la calidad o de lo que requiere el consumidor, ¿verdad? Requiere un producto fresco, un producto que no le haga daño, que tenga un buen aroma, el aroma del que queremos. Por eso muchas veces se utilizan algunos aditivos alimentarios para incrementar y potenciar esos sabores o olores, porque recordemos que el alimento entra por la vista. Entonces, el alimento tiene una serie de características y atributos que los puede perder si hay una manipulación inadecuada de los alimentos. ¿Un manipulador de alimentos puede utilizar las uñas largas? No, no puede usar las uñas largas, tienen que ser uñas cortas, limpias y sin esmalte. Tiene que también lavarse las manos y los antebrazos, porque no solamente es las manos. Ahora, ¿verdad? Las manos, perdón. Hoy en día hemos visto que se han incrementado las medidas de bioseguridad, y como hablábamos también, tras bastidores, como decimos, ¿verdad? Hablábamos que también que el lavado de las manos se ha incrementado y ahora se realiza realmente con la técnica empleada de los 20, 30 segundos, ¿verdad? Algunas personas, el área que cubra totalmente el agua, el jabón, muchas veces productos higienizantes. Entonces eso es algo muy importante que se realiza siempre al momento de iniciar la preparación de alimentos y después de haber manipulado alimentos, porque inclusive pueden quedar restos de sangre, y ese resto de sangre lo podemos trasladar a otro alimento crudo. Entonces, muchas veces debemos de tener cuidado. Por darle un ejemplo, la toxoplasmosis muchas veces es un riesgo que las mujeres embarazadas manipulen carne cruda, porque pueden ellas tener heridas y el contacto de sangre del animal, recordemos que en este caso un pollo o una carne es un animal muerto, entonces eso puede tener bacterias y la mujer puede estar, recordemos que su sistema inmunológico está un poquito débil, entonces no se recomienda en este caso, si hay riesgo de toxoplasmosis, que la mujer manipule, en este caso, carne cruda. Entonces ella es una manipuladora de alimentos también, no está dentro de la, ¿verdad?, dentro de la cadena de negocios, pero sin embargo recordemos que la inocuidad no solamente es para los emprendedores, para los protagonistas, sino que es para toda la población. Entonces, esos aspectos son muy importantes. Otros son que no se debe de tocarse el cabello durante uno está preparando el alimento, debe evitar estornudar y toser, por eso no se recomienda fumar, porque si las personas fuman también, pues van a estar más expuestas, ¿verdad?, a estar estornudando. Tampoco se recomienda limpiarse el sudor cerca de los alimentos, porque muchas veces esto es muy común. Recordemos que el manipulador debe de tener cubierto, por eso su cabello, tiene que tener cubierta su boca y tener, ¿verdad?, su uniforme adecuado también, para que podamos evitar este riesgo de contaminación. Maestra, nos están haciendo preguntas a través de la página de Expopime. Dice Tania de los Andes, ¿nos podrían brindar requisitos para obtener licencia sanitaria o registros sanitarios? Bueno, en este caso, quien dicta, ¿verdad?, la licencia sanitaria es el Ministerio de Salud, pues ellos tienen una serie de requisitos, ¿verdad? Aparte, como mencionábamos anteriormente, va a ser uno de ellos que los manipuladores hayan recibido capacitaciones, que tengan, ¿verdad?, su registro. En el Ministerio de Salud ustedes pueden llegar y allí les dan toda la información por escrito que se requiere. Ellos ya tienen estipulado todo lo que se necesita, y eso es muy importante, y qué bueno, ¿verdad?, por Tania, porque eso significa que ella está tratando de garantizar, ¿verdad?, un producto inocuo para la población. Está preocupada porque sabe que parte de la calidad de un alimento tiene que ser contar con su registro sanitario, ¿verdad? Que esto le permite ser más competitivo, porque recordemos que si yo quiero competir a nivel, ¿verdad?, nacional con mi alimento, con mi oferta de producto, debo de tener que mejor un registro sanitario. Entonces, en el caso de Tania, pues le invitamos que vaya, que visite, ¿verdad?, el Ministerio de Salud. Ellos ya tienen todos los requisitos que se requieren para este proceso. También Gabriel Toledo Chávez, desde la página del Ministerio de Economía Familiar, pregunta ¿qué mecanismos existen para lograr una certificación HACCP e ISO 22001 para las MIPYMES?
Bueno, en este caso, recordemos que estamos en diferentes procesos, ¿verdad?, de capacitación. Hoy estamos hablando de inocuidad, pero también tenemos otros temas que son las buenas prácticas de manufactura, el HACCP, el ISO, las normas ISO, que podemos, ¿verdad?, verla en otro momento. En este caso, pero sí también todo en la página del Ministerio de Salud existe la normativa de buenas prácticas de manufactura. Entonces ahí aparece también una serie de requisitos que se realizan en todo el proceso de elaboración del alimento, tanto en los manipuladores, en las condiciones del local, el tipo de piso, una serie de requisitos, y da una evaluación, una ponderación, y depende de esta ponderación, digamos, se hace una mejora o llega a la ponderación adecuada, creo que anda por 80, no recuerdo, 70 o más. Entonces, en este caso, ya eso es un paso, ¿verdad?, para tener una cierta acreditación. Entonces, en este caso, como mencionábamos anteriormente, son pasos y procedimientos que se tienen que llevar previo, ¿verdad? En este caso, primero es el registro sanitario, después debemos de cumplir con las buenas prácticas de manufactura, que podemos hablar en otro momento también sobre los procesos de certificación. Volviendo a nuestro tema principal, que es el proceso de mejora continua en las empresas gastronómicas y agroindustria, cultura alimenticia e inocuidad, maestra, ¿qué condiciones sanitarias deben tener nuestros protagonistas para almacenar los alimentos? Bueno, en este caso se debe contar con espacio adecuado. Dependiendo del tipo de alimento, eso es muy importante. Los alimentos, en el caso de productos secos, cereales, harinas, en este caso, si el protagonismo es panadería, nunca se deben de colocar en el piso. Tiene que ser sobre tarima o polines, porque si nosotros lo colocamos directamente en el piso, está más expuesto a los roedores, porque recordemos que el alimento, en el proceso del manipulador, tenemos las contaminaciones que mencionábamos anteriormente, los tipos, como era microbiológica, física y química, pero también el alimento puede tener algún deterioro, alguna, digamos, afectación que puede también afectar la salud de los consumidores, como es la exposición o el riesgo de los roedores u otros animales, entonces, que pueden, en verdad, afectar en este caso el producto. Entonces, por lo tanto, no se recomienda que estén colocados directamente al piso. Otras recomendaciones es que no tiene que estar tampoco colocado pegado directamente a la pared, tiene que haber un espacio por lo menos de 50 centímetros, porque de esa forma permite una mejor ventilación. Las temperaturas son muy importantes, el local tiene que estar cerrado con malla, que no tiene que haber riesgo, ¿verdad?, de penetración de animales, y también tiene que ver con la higiene adecuada, su limpieza periódica. Inclusive hay registros también, parte de ese proceso es llevar un registro de cuánto se lavan todas las paredes. Se tiene que mantener la higiene adecuada y tener cuidado con los higienizantes que puedan transferir un olor al alimento. Entonces hay digamos, inclusive hay diluciones, hay tipos en este caso, productos de higienizantes que se pueden recomendar y usar. Y otra de las recomendaciones es que todas las áreas deben de estar limpias y tienen que estar lo más ventilado y con menos riesgo de que esté puesto también a otro tipo de afectaciones, pues, en que vengan a afectar la calidad y la inocuidad. Hablando sobre la higiene de las áreas, compártanos un poco sobre la higiene que deben tener los utensilios de la cocina. Bueno, en este caso los utensilios tienen que estar totalmente limpios también, bien higienizados, tapados, si es posible en un almacén, ¿verdad?, que estén boca abajo, algunas personas pues lo cubren con algunas mantas, ¿verdad?, o con algunas mallas, ¿verdad?, en algunos estantes con mallas, porque debemos de evitar, como decíamos anteriormente, el riesgo que los animales, en este caso los roedores, ¿verdad?, puedan tener digamos, contacto con el alimento. Entonces las áreas tienen que estar bien higienizadas y tienen que estar adecuadas, limpias, secas y desinfectadas, principalmente toda esa área. Se utiliza hipoclorito de cloro, ¿verdad? Hay diferentes diluciones que son parte de lo que nosotros utilizamos más como medio de higienizante, que es lo que se utiliza, ¿verdad?, también hoy en día con las medidas de bioseguridad, ¿verdad? El alcohol, el alcohol para las manos y el cloro, ¿verdad? El hipoclorito en este caso para la limpieza de la superficie. Aquí tenemos otra consulta, maestra, por Eric Israel Dávila Maldonado, me imagino. Después de cumplir con los alimentos,
Después de cumplir con lo requerido del SILAIS, que el SILAIS extenderá certificado de licencia sanitaria. Me imagino que pregunta qué viene después de eso. Bueno, después de eso recordemos que esa licencia sanitaria tiene que llevar un proceso de supervisión. Los ejecutivos del MINSA, ¿verdad? En este caso, ellos realizan supervisiones periódicas, porque esta licencia no es de por vida. Ella tiene un requisito, tiene una vigencia, creo, aproximadamente de 1 año. Entonces, tienen que volver a pasar todo el proceso, los certificados de salud, las capacitaciones, digamos, la revisión de las condiciones de toda la cadena alimentaria, bueno, de todo el proceso del alimento, del almacenamiento, la recepción, el proceso de transformación. Y también todos los documentos pues establecidos que solicita el Ministerio de Salud para mantener esa vigencia de ese registro sanitario o la licencia, ¿verdad? En este caso sanitaria, que permite comercializar el producto. Entonces, lo que hay que hacer que sigue, seguir cumpliendo con todas las medidas higiénicas sanitarias y seguir cumpliendo con todo el estipulado dentro de la norma y reglamentación que tiene el Ministerio de Salud, inclusive también el MIFIC, porque recordemos que también el MIFIC también trabaja en el área de alimentos, y ellos trabajan con el código alimentario y también trabajan con el etiquetado nutricional o etiquetado de los alimentos, que también es parte de las normativas que tiene el país, no solamente en el aspecto de la inocuidad, sino que también en otros aspectos de la rama de alimentos, como es tener la marca, tener una etiqueta que incluya los alimentos, los componentes y todos los procesos que llevan. Maestra, hablando sobre el mismo tema, ¿cómo se deben manipular los alimentos? Bueno, se deben de manipular con cuidado, considerando todos los aspectos higiénicos que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Considerar las temperaturas de almacenamiento, considerar el tipo de alimento, cuáles son las características que requiere para su manipulación, considerar los aspectos sanitarios de los manipuladores de los alimentos, considerar los aspectos sanitarios de la área donde el alimento esté expuesto, considerar las normativas, la reglamentación. O sea, debemos de considerar todos los aspectos, inclusive hasta el transporte es muy importante. Quienes nos proveen los alimentos, porque muchas veces eso es muy importante, ¿verdad? Los proveedores, cómo ellos trasladan también sus alimentos, porque la inocuidad no solamente es durante yo tengo el contacto con el alimento, sino que recordemos que la cadena alimentaria va más allá, porque muchos emprendedores no producen el alimento, sino que lo compran a un proveedor. Entonces también es importante tener como una ficha del proveedor, qué tipo de producto, dónde lo cosecha, cuáles son las periodicidades de entrega, los costos, la calidad del producto. Todo eso es importante, y también algunos aspectos, si cuenta también con registro o con licencia sanitaria, o recibe capacitaciones si es del aspecto agrícola, si estamos hablando de alguna materia prima del campo, de la agricultura, de una fruta, una verdura. Entonces, ver también, preguntarnos, ¿verdad?, cómo es el proceso, conocer esa trazabilidad, como decíamos, que aunque no necesariamente la vamos a aplicar, ¿verdad?, porque son técnicas que requieren mucho dinero, y son, sí, algunos países para comercializar el producto uno requiere tener esa trazabilidad, que es ese rastro que yo tengo que tener del alimento desde que se cultivó hasta que llegó al consumidor. Entonces, muchas veces esos aspectos son muy importantes, y también tomar en cuenta, como decíamos, toda la conservación, el almacenamiento, los utensilios, la limpieza del local. Todos los aspectos son importantes, porque al final vamos a tener una calidad y un producto inocuo. Y también algo muy importante, como mencionábamos también al inicio, que hoy en día, debido a los últimos años, también es importante considerar las normativas y regulaciones de los componentes de los alimentos. Por ejemplo, los aditivos alimentarios. Cada día se habla de que las cantidades de sodio que debemos de utilizar en algunos alimentos son menos, y estos temas también son importantes hablando del procesamiento de alimentos, porque al final el consumidor es exigente, cada día es más exigente, y hoy exigen que los alimentos, además de inocuos, además de todas las características organolépticas, el sabor, color, apariencia, también necesitan que ese alimento tenga un valor nutricional, y entonces este valor nutricional tiene que ser de acuerdo a normativas que existen a nivel nacional y mundial,
que, como mencionábamos anteriormente, que tiene que estar relacionada con el perfil epidemiológico de nuestro país. Si sabemos que tenemos consumidores que tienen un perfil de enfermedades crónicas, que son hipertensos, diabéticos, pues debemos de considerar también las cantidades de aditivos que vamos a, por ejemplo, de sodio, que vamos a suministrar, también los colorantes, los endulzantes, todo eso también tiene en los últimos años también se está considerando como parte de la inocuidad alimentaria, porque recordemos que no me haga daño, y no solamente que no me haga daño desde el punto de vista higiénico, sino que también que no me haga daño, que me vaya a provocar un riesgo de una enfermedad crónica. Entonces, estos conceptos van avanzando conforme avanza, ¿verdad?, la sociedad, conforme avanzan las demandas de los consumidores. Entonces, como hablábamos anteriormente, hablar de estos temas es bastante amplio también. También tenemos que considerar esos aspectos, porque también esos aspectos hoy los consumidores también los demandan. Maestra, importantísimo lo que acaba de mencionar, porque resulta que cuando una persona diabética va a un restaurante y pide, ejemplo, una limonada, y la limonada tiene demasiado endulzante, esa persona no se la va a tomar porque le puede provocar un ataque de azúcar y un riesgo de salud. Entonces, ya muchos restaurantes nacionales acá en Nicaragua han venido implementando el dejar de ponerles tanta azúcar a los frescos naturales y preguntarle a la persona, o preguntarle, ¿lo quiere dulce o lo quiere simple? Ya en muchas ocasiones me ha tocado que en los restaurantes me han preguntado, ¿con azúcar o sin azúcar? Y eso es importante porque toman en cuenta al consumidor. Sí, esos aspectos, como mencionamos, son importantes porque muchas veces también un alimento procesado lleva endulzante natural o lleva un endulzante artificial, o muchas veces llevan colorante natural o colorante verdad artificial. Entonces muchas veces esos aspectos también son importantes, como mencionábamos, como parte de la inocuidad también se tienen que cumplir las normativas y las normas que se requieren de estos aditivos alimentarios. Entonces también hablar de aditivos alimentarios es otro tema y también tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Y como mencionaba, hoy en día los consumidores son más exigentes, porque no solamente exigen, como mencionábamos, la inocuidad, pero también exigen también algunos atributos nutricionales que tienen que tener bajo en sodio, bajo en azúcares, porque también existen normativas a nivel mundial que están mandatando que existan regulación en cuanto a las cantidades de azúcares en algunas bebidas azucaradas o algunas bebidas, porque recordemos también que tenemos que considerar, como mencionábamos anteriormente, las poblaciones, todos los segmentos de las poblaciones, en este caso si es niño, si es adulto mayor, y también las enfermedades crónicas, que también son muy importantes considerar estos aspectos también en la calidad de los alimentos. Hablando un poquito sobre el tema general, ¿cuáles son las 5 claves de la inocuidad de los alimentos, maestra? Bueno, en este caso las 5 claves de la inocuidad de los alimentos es mantener la higiene en todos los aspectos, en los utensilios, en los consumidores, en los alimentos, ¿verdad? Lavarse las manos constantemente, desinfectar las áreas donde se va, la superficie donde va a estar expuesto el alimento, donde se va a preparar los alimentos, proteger a los alimentos y las áreas también de la cocina, ¿verdad? Todos esos aspectos son importantes, el primero. El segundo es separar los alimentos crudos y cocinados, porque aquí puede haber un riesgo de contaminación cruzada. Por eso muchos restaurantes, muchos protagonistas que tienen restaurantes tienen una tabla de picar por color diferente para cada alimento. Por ejemplo, para las carnes puede ser roja, para los vegetales es verde, de color verde, para las frutas es de color amarillo. Entonces, es preferible que tengamos a disposición en la cocina diferentes tablas de picar alimentos, o que tengamos cuidado de no picar en la misma tabla un alimento crudo con un alimento cocinado, porque eso se llama contaminación cruzada. Y muchas veces no solamente puede haber una contaminación en el mismo alimento, como mencionábamos anteriormente, si un manipulador tiene una herida y entra en contacto con el alimento, ahí también puede haber una contaminación cruzada, ¿verdad? Por el riesgo de microorganismos. Otro es cocinar completamente, es un aspecto muy importante, las temperaturas adecuadas,
del alimento. Dependiendo del tipo de alimento, es importante también mantener las temperaturas que requiere ese producto. Otro es mantener los alimentos a temperatura segura. Una vez que hemos procesado un alimento, tiene que ser almacenado si es en frío, si es de congelación, si es a temperatura ambiente. Tenemos que saber y conocer esos aspectos. Y lo último, siempre algo muy importante, es usar agua y materias primas seguras. Lo que hablábamos anteriormente. El agua es súper importante, tiene que ser, ¿verdad? Una agua que haya sido, en el caso que tengamos duda, tratada, en este caso, ¿verdad? Que para que sea segura. Pero principalmente tenemos que usar agua potable, agua de fuente segura. Y lo otro aspecto es las materias primas seguras. Garantizar que los alimentos y la materia prima que vamos a utilizar sea de la mejor calidad. ¿Por qué? Porque la mejor calidad nos va a garantizar una mejor, digamos, un mejor beneficio y un mejor producto para el consumidor. Es importante porque usted mencionaba la trazabilidad, conocer de dónde vienen los alimentos. Porque pasa de que compran, digamos, un dueño o un protagonista de algún establecimiento de aquí del país compra, qué sé yo, un tomate y el tomate se mira por fuera nítido, pero al abrirlo por dentro está dañado. Es importantísimo ese tema, conocer la trazabilidad de los alimentos que estamos comprando, conocer sobre nuestros proveedores, qué están utilizando, desde cuando los cosechan. Sí, ese aspecto es muy importante porque nosotros también trabajamos el tema de seguridad alimentaria y muchas veces sabemos que muchas personas, ¿verdad?, cosechan sus alimentos y es importante también que en el caso de la cosecha estén bien ubicados, porque pueden también estar en riesgo de contaminación este alimento, aunque lo tengamos de buen tamaño, no necesariamente quiere decir que tenga la mejor calidad, sino que el alimento también, el tipo de agua con que regamos esas plantas, esos cultivos, ¿verdad? En este caso, tienen que también ser agua segura, porque muchas veces, ¿verdad?, hay algunas corrientes de agua que pueden ser riesgo de contaminación del alimento que se está cosechando. Entonces, por eso, como mencionábamos, pues, como último requisito, recordar que el agua y en este caso las materias primas sean seguras, sean de la mejor calidad. Porque de esa forma vamos a tener un producto de calidad. Muchas veces pensamos, este alimento está barato, está más barato, tiene un poquito de abolladuras, digamos, tiene algún deterioro mínimo, lo voy a usar, pero no, al final eso nos deteriora más el producto. Debemos de pensar que para obtener calidad debemos de utilizar materias primas de calidad. Y pensar también que los consumidores merecen lo mejor. Así es, sí. Y también que es un riesgo. Y acordémonos que la salud está en las manos de los manipuladores de alimentos. Y eso, como mencionaba, eso es muy importante porque recordemos que estamos garantizando nutrición, estamos garantizando salud y estamos garantizando higiene e inocuidad en el alimento. Y eso es muy importante. Maestra, siguiendo con nuestro tema, ¿cómo pueden hacer los emprendedores, nuestros protagonistas del Ministerio de Economía Familiar para mejorar la inocuidad en tiempos de pandemia? Bueno, como mencionábamos anteriormente, en tiempos de pandemia se han venido incrementando las medidas de bioseguridad y hoy hemos visto que hoy es más importante, ¿verdad?, el uso de la redencilla, lavarnos las manos constantemente, y también la aplicación, en este caso, de algún medio higienizante, siempre y cuando, como mencionábamos, que no transfiera ese olor y ese sabor, en este caso, que vaya a afectar el alimento. Entonces, ¿cuáles son estas medidas? Todas las medidas de bioseguridad que están implementando el gobierno, ¿verdad? Lavado de las manos, la seguridad del alimento, la inocuidad, los patios saludables, todo eso, porque también recordémonos que dentro de los patios se orienta qué tipo de fertilizantes orgánicos se prefieren para procesar alimentos. Entonces, eso también es importante ahorita en las medidas de bioseguridad, también el contar con los certificados de salud, realizarse los chequeos médicos, eso en tiempo y forma, revisar la limpieza y la higiene del local. Y eso, todas estas medidas, como mencionábamos anteriormente, de bioseguridad han venido
a favorecer un poco más la industria de alimentos o el tema del procesamiento de los alimentos, porque ya lo hacíamos, pero ahora hemos venido incrementando más y hemos mejorado las técnicas de lavado de manos, hemos mejorado los tiempos, cuándo lavarnos las manos, cuánto tiempo, la técnica, ¿verdad? Emplear la técnica exacta y también el cuidado inclusive de la higiene, nos cambiamos de ropa, nos lavamos las manos, si tocamos, evitamos tocar alguna superficie, o sea, que hayan estado en contacto con otros riesgos, otros contaminantes. Entonces, todas esas medidas que estamos cumpliendo son importantes. También recordemos que las medidas de los alimentos que sean seguros también, las temperaturas adecuadas, como mencionábamos, las materias primas seguras, todo eso viene a apuntar, en este caso, a una mejora continua, una mejora en la calidad de los alimentos que nosotros vamos a ofertar. Y es importante mencionarle a todos nuestros cibernautas que están en sintonía de la página del Ministerio de Economía Familiar y Expopyme que el esfuerzo que está haciendo y que ha hecho el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de MEFCA, garantizando la inocuidad, garantizando esa capacitación, ese acompañamiento a cada uno de los protagonistas, a cada uno de los pequeños productores, para mejorar la inocuidad y para fortalecer esas capacidades de nuestros protagonistas nicaragüenses. Además de eso, que a raíz de la pandemia del COVID-19 se ha fortalecido el tema de la higiene. El gobierno de Nicaragua ha hecho un gran esfuerzo a través de la difusión de un sinnúmero de elementos, de arte, de spots, de campañas que concientizan a la población nicaragüense sobre la importancia de la higiene personal, el lavado de manos y, por supuesto, la higiene en los establecimientos. Así es, todas esas medidas, recomendaciones, planes, políticas, acciones que se han implementado en conjunto de manera interinstitucional van a apuntar también a la inocuidad, a la calidad del producto. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio, también, ¿verdad?, lo que son inclusive el MEFCA, con todas sus acciones, proyectos de protagonismo, de patio saludable, todo de abono orgánico, todas las promotorías, todo eso ha venido a apuntar que hoy en día tengamos herramientas, tengamos información, tengamos oportunidad, en este caso también de capacitarnos, como mencionaba anteriormente, hay webinar, hay charlas, hay conferencias, hay talleres, hay ferias, o sea, hay una serie de actividades y acciones que han venido a acompañarnos en este proceso, tanto, ¿verdad?, los protagonistas como también nosotros, como compartir esas experiencias, porque también nosotros, esto nos ha permitido también a nosotros, ¿verdad?, venir capacitándonos también para poder compartir con ustedes, porque son temas que de gran relevancia para el desarrollo humano, ¿verdad? Y es importante continuar con este tipo de actividades, proyectos y acciones que van en beneficio de toda la población nicaragüense. Maestra, ¿qué mensaje le brinda a cada uno de los protagonistas que están en fiel sintonía de este en vivo a través de nuestras redes sociales? Bueno, en este caso, invitarlos a continuar acompañando estos procesos y también agradecer por esta iniciativa del CNU, que ¿verdad?, creó la iniciativa de mentores. Ha sido una excelente estrategia que nos ha permitido a nosotros compartir experiencias, aprender de esas experiencias y también en este caso que los protagonistas y la población, darle retribuirle a la sociedad nicaragüense, ¿verdad?, con los aportes que dan, ¿verdad?, para la educación, del Fondo de la Educación, que nosotros tenemos que retribuir eso para el beneficio de la población. Entonces, el ser mentor del CNU, de la UNAM Managua, nos ha permitido esa oportunidad y instamos a que la aprovechemos, porque ha sido una oportunidad para contribuir con las capacitaciones, con los temas, en la feria. Entonces, instamos a todos que sigamos capacitando en esto y en más temas que vayan de beneficio, como mencionábamos, no solamente en la rama de alimentos, sino que también en todo el desarrollo humano de nuestro país y que vayamos adelante siempre como Nicaragua. Muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado. Estuvo con nosotros la maestra Ligia Pasquier, especialista en procesamiento de alimentos
de la red de mentores del Consejo Nacional de Universidades. Recuerde que hoy abordamos sobre procesos de mejora continua en las empresas gastronómicas y agroindustria, cultura alimenticia e inocuidad en nuestro segundo webinar de cara a la cuarta edición de Expopime. Fue un placer estar con ustedes y compartir de este tema tan importante. Espero les haya gustado y recuerde darle like a nuestra página de Facebook. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, Expopime también, y a nuestras diferentes redes sociales, Instagram y Twitter. Nos vemos en nuestro próximo webinar.